Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. En el chat de la reunión voy a estar dejando el formulario de asistencia para quienes de pronto no lo han diligenciado. Bueno, señora, gracias. Listo, Liviandi y Andrés, teniendo en cuenta que el tiempo es oro, pueden iniciar. Andrés, no te escucho, tienes el micrófono cerrado. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Reciban un cordial saludo de la Mesa Sectorial de Tecnología. Estamos acá en la tarde de hoy haciendo la validación técnica de dos normas sectoriales de competencia laboral. Entonces, vamos a hacer dos temas la tarde de hoy. Primero voy a iniciar como comentando qué es esto de las mesas sectoriales, rápidamente, porque sé que algunas personas tal vez a hoy no lo conocen, no nos acompañaban en diferentes actividades. Entonces, con el fin de poder contextualizar un poco acerca de qué es esto de las mesas sectoriales, lo hago rápidamente, simplemente como para hacer un contexto y que todos estemos pues como en la misma página digamos, de lo que estamos trabajando acá. Entonces, nuevamente me presento, mi nombre es Andrés Triana, soy funcionario del SENA, y con Laura, que recibieron pues como las convocatorias a esta reunión por parte de la Mesa de Tecnología, y Laura Torres, que es la facilitadora de la Mesa Sectorial de Tecnología, que también nos está acompañando la tarde de hoy, tras bambalinas, como se diría.
Obviamente un saludo a todos los miembros ya de la Mesa Sectorial de Tecnología, a los miembros del Consejo Ejecutivo, a nuestros compañeros del SENA también que se conectan en diferentes regiones del país y a todas las personas interesadas obviamente en poder compartir este trabajo alrededor de la normalización de competencias laborales. Entonces rápidamente les voy a contar, digamos, un tema de mesas sectoriales. Para eso voy a utilizar un informe que hace poco hicimos para contextualizar. Bueno, dándoles nuevamente las tardes a todos y todas. No olviden registrar su asistencia, para nosotros es bastante importante, en el link que ya Laura les compartió en el chat de esta reunión. Y pues obviamente bienvenidos y bienvenidas a este trabajo de las mesas sectoriales. Listo, entonces vamos a iniciar, como para no perder tiempito con eso. Entonces tengan en cuenta, nosotros estamos hablando desde la Mesa Sectorial de Gestión de Tecnología y Talento Digital. Nosotros nos dedicamos a hacer un trabajo alrededor de las competencias laborales, que son la base pues del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. Y para ello pues les voy a contar a cada detalle qué hacemos. Lo primero, ¿para qué se crearon estas mesas sectoriales? Nosotros desde SENA hacemos las secretarías técnicas a mesas sectoriales alrededor de todo el territorio nacional en 85 sectores de la economía. Estamos bastante divididos obviamente para poder conocer esa particularidad de los cargos y oficios alrededor de todo el país. En este momento pues obviamente estamos hablando desde la mesa del sector de la tecnología y en esta mesa participan entidades o empresas del sector productivo, también gremios, entidades públicas también o funcionarios que tengan que ver con el sector de tecnología o sus áreas de tecnología y obviamente también la academia, diferentes programas de formación, de entidades de formación para el trabajo y el desarrollo humano y también de universidades. Entonces, contarles eso, o sea que nosotros hacemos actividades con este tipo de organizaciones para el cierre de brechas de talento humano y tenemos una herramienta bastante potente que son las normas sectoriales de competencia laboral, que no es nada más que ocupaciones y funciones laborales de estas ocupaciones documentadas, ¿sí? Nosotros en SENA y desde SENA, desde Secretaría Técnica y las organizaciones que nos acompañan, nos encargamos de documentar, identificar y promocionar esas funciones laborales de los diferentes cargos de la economía, en este caso el sector tecnología, que es el que nos acoge la tarde de hoy, y con esa documentación, pues, estas son las normas sectoriales, esas competencias laborales, esas funciones laborales documentadas, que son la esencia y la base para, por ejemplo, usos como los nuevos programas de formación que tiene el SENA, esos nuevos diseños curriculares que ofertan estos sectores, es uno de los usos de esos documentos que validamos acá, o los programas, por ejemplo, de certificación de competencias laborales, esos programas que validan esos saberes y quehaceres previos que pueden tener los trabajadores. La referencia son esos documentos técnicos y de referencia que trabajamos en estos espacios. Entonces, las mesas sectoriales no es nada más que eso, reuniones en las cuales identificamos, documentamos y promocionamos esos cargos, esas funciones laborales, los documentamos para que sean base, digamos, del sistema de formación para el trabajo del país y siempre pues con criterios de cuál es la pertinencia, qué es lo prioritario en nuestros sectores para formar pues a todos los trabajadores. En este caso tenemos vinculadas formalmente en diferentes regiones del país, más de 311 organizaciones. Tenemos en nuestro consejo ejecutivo, la presidencia la ejerce GOIN, una estrategia de Bogotá dedicada pues, a reunir diferentes acciones y actividades y programas alrededor del desarrollo del talento humano del sector TIC en Bogotá, en nuestra presidencia actualmente, y las demás logos y instituciones que visibilizamos acá son las que nos acompañan en este Consejo Ejecutivo, que son 15 organizaciones asesorándonos sobre las prioridades que debemos de tener en actividades de la Mesa Sectorial para el Desarrollo del Talento Humano. Entonces hacemos actividades de políticas públicas, de promoción de productos de la Mesa Sectorial, tenemos una estrategia de comunicaciones que los invitamos a conectarse a nuestro WhatsApp, a nuestro LinkedIn, a participar en las diferentes convocatorias que hacemos como mesa y demás temas que tratamos acá, que siempre son pensando en cómo identificar, documentar y promocionar esas competencias laborales, que es la base del quehacer de los trabajadores del sector tecnología en el país. Entonces, con esto, pues, se lee el contexto. No sé si hay hasta acá alguna duda en YouTube para ya pasar a lo que nos atrae y nos convoca la tarde de hoy.
Listo, mil disculpas, listo. Seguimos acá entonces con la presentación ya de las normas de competencia laboral. Entonces vamos a ver acá las normas. Sí, son las dos normas. Y vamos a ver la presentación que tenemos acá. Listo. Entonces, para iniciar, pues contextualizamos que nosotros pues somos la Mesa Sectorial de Gestión de Tecnología y Talento Digital, que en este proceso pues de identificar y documentar y promocionar las competencias laborales de los cargos de tecnología en 2024, hemos realizado diferentes actividades para revisar la pertinencia, la priorización y la documentación de estos referentes técnicos y de referencia, que este año nosotros hemos trabajado 12 normas de competencia laboral en dos temas, en dos grandes grupos de normas, unos dedicados a analítica de datos y otros 6 a desarrollo de software. Entonces, en ese sentido, la tarde de hoy vamos a iniciar y durante esta semana, a esta misma hora, 2:30, 3:30 todos los días, vamos a revisar siempre grupitos de a dos funciones laborales de cargos relacionados con analítica de datos. Esas funciones laborales relacionadas con analítica de datos, por ejemplo, visualizar los datos, preparar los datos, controlar las versiones de código, orientado pues a temas de datos, diagnosticar problemas de datos, muy orientado también a temas de nube tal vez, digamos, análisis en nube desde los datos, valorar datos y comunicar los resultados. Esta última función de comunicar, pues el sector no la ha solicitado debido pues a la importancia de que la persona que trabaja en estos temas tenga habilidades, competencias y conozca los detalles de los datos a la hora de transmitir los informes y demás situaciones alrededor de los datos. Entonces tenemos los dos primeros ítems, que es la tarde de hoy, que son las que voy a socializar. Entonces imagínense en qué escenario estamos. Estamos en personas que ejercen cargos de analítica de datos, tal vez como ustedes, que realizan estas 6 funciones laborales en el marco de ese trabajo alrededor de los datos. Y nosotros adicional, cada una de esas funciones las documentamos de mano de expertos como ustedes y las documentamos con la metodología del SENA. Las dos primeras que vamos a mirar hoy a detalle, esas dos funciones laborales, primero que vamos a mirar a detalle para sus comentarios, sus inquietudes, lo que ustedes nos puedan colaborar en mejorar ese documento, son visualizar datos de acuerdo con insights estratégicos y herramientas de inteligencia de negocios y preparar datos de acuerdo, datos de analítica de acuerdo con técnicas de optimización y plataforma, ¿vale? Entonces esos son los documentos a detalle que les voy a mostrar a la tarde de hoy. Entonces vamos a comenzar con visualizar los datos, que la terminada en 36, para que ustedes vean también cómo el SENA documenta incluso las funciones laborales a detalle. Entonces, este es un documento de función laboral, ¿sí? A detalle con la metodología SENA. ¿Cuál es la metodología SENA? Que le haga un favor a mi mamá. Una serie de actividades de investigación para tomar la información del sector productivo y en ese sentido que nos digan a detalle el cómo se hace esta función laboral y la documentamos en un archivo como el que tenemos en pantalla. Entonces, lo primero, como les decía, esta primera función laboral es visualizar los datos de acuerdo con insights estratégicos y herramientas de inteligencia de negocios. Pues tengan en cuenta que esta es una primera función laboral que vamos a ver la tarde de hoy para temas de analítica de datos, ¿sí? Cómo una persona visualiza o qué debe hacer para que realmente llegara a una visualización de datos de acuerdo a insights estratégicos y herramientas de inteligencia de negocios. Entonces, en segundo lugar, vamos a tener aquí, digamos, acá, pues el documento que ustedes conocieron por la convocatoria, que se los compartíamos en un link de la convocatoria. La primera parte del documento son datos que caracterizan, pues, el documento, como sus códigos, qué escena los realizó, ¿cierto? Y la primera información del documento como tal. Luego llegamos a lo que llamamos como, yo llamo como el corazón de esta norma, y es que cada función laboral tiene una serie de actividades clave. Entonces, lo primero que les contaría a ustedes es que, pues en este caso de cómo visualizar los datos, es que primero el trabajador debe organizar esos datos y segundo, pues hacer las actividades para representarlos de mejor forma, ¿sí? Y que para organizar los datos debe haber una depuración de los datos, una revisión de los conjuntos de datos, una selección de los formatos de archivo, una verificación de la compatibilidad de los datos,
una asignación de nombres de filas y columnas, una comprobación de reglas de calidad de datos, una comparación de datos recopilados y demás. Entonces, no sé o sea, esta función laboral documentada, esta norma de competencia, tiene dos actividades claves, ¿sí? Para visualizar los datos hay que organizarlos muy bien y representar la información muy bien. Y tiene esta serie de actividades que ya nombré, de depuración, de revisión, de eliminación, de selección de formatos, de verificación de compatibilidad, de asignación de nombres de filas y columnas, de comprobación de reglas de calidad, de comparación de recuperados con las fuentes de información. Entonces, la pregunta acá para ustedes, si alguno tiene alguna duda, comentario, algo que podamos quitar, algo que podamos mejorar, algo que no se entienda tal vez, esta es la oportunidad para mejorar estos documentos. Entonces, les daría la palabra en este momento por si alguno o alguna nos quiere hacer algún comentario de lo que ve en pantalla. No, qué pena. Buenas, ¿cómo están? No, yo lo veo bien. Creo que el tema de organización y representar, que es visualizar los datos, está claro. Yo no le veo como mayor corrección. No, y está lo de la limpieza de los datos y la eliminación de filas duplicadas. Entonces creo que ahí está clara el hacer de cada actividad. Tenía el audio cerrado, no sé si alguna participó. Buenas tardes, hola. Hola, ahí ya ¿me escuchaste? Sí, ahora sí te escucho. Discúlpame si hiciste alguna intervención, pero tenía el audio apagado. Ahora sí No, cuéntame. dale, no te preocupes. No, les estaba mencionando que yo lo veo bien, o sea que está claro, sobre todo en el tema de la organización de los datos, que es la limpieza en sí, y la representación. Bueno, en el tema de la representación puede ser cualquier tipo de herramienta, Power BI, Locker Studio, Python, la que sea, ¿verdad? O sea, y eso no, pregunto yo, ¿no se especifica el tipo de herramientas que puede utilizar o...? No, nosotros Ok, usualmente utilizamos más como genéricos, ¿sí? ok, Que independiente de la herramienta, el lo puede trabajador hacer. lo puede hacer. Exacto. Ah, listo. No, entonces sí, esa era como mi única pregunta, observación, pero el resto lo veo bien. Muchas gracias a vos, muy gentil. No sé si hay alguna otra intervención. Germán Octavio nos dice acá buen día. Listo, entonces acá pues nos hemos detenido un momento. Nosotros, ¿cómo fue la metodología para recoger estos temas? Nosotros hicimos reuniones como esta hace ya varios meses, donde ustedes nos contaban a detalle todo esto, ¿sí? Cómo organizaban los datos, cómo representaban la información. Y la metodología del SENA lo que implica es que nosotros parametrizamos, ¿sí? Categorizamos, parametrizamos y todo lo que ustedes nos dicen lo llevamos a esto que yo a veces llamo como indicadores, ¿sí? Como indicadores para establecer que una persona hizo bien o realizó pues todo eso que ustedes nos decían en reuniones previas que debería hacer un trabajador para llegar a cumplir con la función laboral, ¿cierto? Entonces es una metodología que nos lleva, obviamente también investigamos fuentes secundarias, miramos investigaciones, otros contenidos, pero complementamos muchas reuniones como esta, donde ustedes nos dicen todo lo que hace un trabajador para llegar a este detalle, ¿cierto? Entonces, bueno, le agradezco, Juliana. No sé si otra persona quisiera intervenir, algún comentario sobre algo que vea raro. Vamos a leer la segunda actividad entonces. Que leemos ya la primera. Entonces dice, esto se lee con un sentido de causa-efecto, ¿cierto? Donde está la causa, está el efecto. Disculpen un segundo que... Listo, es que era de la oficina, bueno. Entonces les voy a contar. Nosotros acá lo que hicimos fue, entonces, para poder, esto se lee de la siguiente manera. La función laboral es visualizar los datos de acuerdo a insights estratégicos y herramientas de inteligencia de negocio.
Para lograr hacer esa actividad, entonces hay que organizar los datos y un trabajador debe hacer todos estos ítems del 1.1 al 1.8, hacerlos muy bien, pero también esta segunda actividad clave, ¿cierto? Entonces va a representar bien la información, eso se lee de esa manera, cuando haga una elección de indicadores de gestión. Ustedes saben que para representar datos obviamente deben de revisar qué es lo que van a representar, ¿cierto? Hacer una buena elección de indicadores. Y además esa representación y esa visualización de datos no es como per se, sino que necesariamente debe tener como un fin estratégico. Pues por eso también ustedes conocen de que en la visualización hay unos dashboard o como lo llaman tableros de control o hay como unos objetos que están alrededor del tablero de control que hay que darles unos tipos de gráficas, unas tablas, ¿cierto? Que están en ese dashboard. Entonces obviamente eso es importante organizarlos de la mejor manera. Obviamente los tamaños, los tipos de representaciones, de acuerdo incluso a lo que el cliente pueda requerir. Hay un ajuste de gráficos, de acuerdo a todos los componentes que puede tener un dashboard. También hay una verificación de nomenclaturas, lo que llamamos como las leyendas de cada uno de los gráficos o los tipos de objetos que tiene el dashboard. Hay una valoración del panel de datos. Saben que hay también algunos paneles de datos que son dinámicos. Entonces hay una valoración de ese panel de cómo se va moviendo alrededor de las necesidades del cliente o de la persona que lo está usando. También cómo responde ese dashboard, ¿cierto? Porque de acuerdo a la cantidad de datos, de acuerdo a la cantidad de información que maneja una visualización de datos, pues este debe responder rápidamente de acuerdo a los parámetros que da la persona que lo está trabajando, y hay una revisión de consultas escritas y una adaptación de contenido. Entonces, eso es lo que hace una persona para representar bien la información en un tablero de control, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros, ustedes saben que documentos como esta función laboral, son base para la formación en SENA, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a formar en SENA o en diferentes entidades de formación para el trabajo en el país, deben de asegurarse de que formen en todos estos ítems, que al final es el quehacer que debe aprender el trabajador para decir que sabe hacer muy bien la competencia laboral, ¿sí? Por eso ese trasfondo de tratar de parametrizar y de decir esta minucia en esta función laboral. Listo. Entonces, sí, no sé si hay algún otro comentario en esta parte. No, para pasar al siguiente punto. Listo. Para pasar al siguiente punto, tenemos que hay unos indicadores que están asociados a los riesgos, que son más de orden de seguridad y salud en el trabajo. Este riesgo es un riesgo general que puede tener el trabajador para ejecutar la función laboral. Es un riesgo de seguridad y salud en el trabajo. Ambientales no tenemos, y tenemos uno de gestión de la información y otros asociados a las herramientas que puede utilizar. Entonces, lo mismo, nosotros, de acuerdo a lo que ustedes nos contaban en diferentes reuniones, personas como ustedes, pues, que trabajan en el sector o que tienen interés en el sector, nosotros lo que hemos hecho es parametrizar esos riesgos y clasificarlos de acuerdo a si son de gestión del riesgo o de seguridad y salud en el trabajo o si son de seguridad. Entonces vamos a leerlos. Un riesgo general que encontramos fue el de generación de copias de seguridad. Como estamos hablando de validación de datos, es importante que el trabajador, cuando está trabajando para hacer esa visualización, pues tenga en cuenta que debe hacer copias de seguridad para no ir a tener un proceso desafortunado con los datos, ¿sí? Entonces, por eso la generación de copias de seguridad es tan importante. Lo otro es el manejo de posturas corporales. Usualmente estos trabajos son en computador, con espacios de oficina, entonces por eso es importante que el trabajador tenga una buena postura corporal, unas técnicas de ergonomía, para que no vaya a tener problemas pues, en el desarrollo de su trabajo. Por eso nosotros también lo colocamos acá. Luego, dado de que en el manejo de datos e información es bastante importante lo que hace el trabajador, y por eso debe mantener una confidencialidad y una seguridad de la información. Entonces, por eso se verifica que el trabajador haga un buen manejo de confidencialidad y seguridad, es lo que colocamos como un indicador que debe alcanzar el trabajador para hacer una visualización de datos que la función laboral tiene el trabajador. Luego seguimos con el tema del uso de herramientas.
Obviamente, en general, como estamos hablando de una visualización, la idea es que tenga un buen manejo de todas las herramientas como un criterio general, porque hay herramientas para diferentes temas en la visualización, para depurar los datos, o para visualizarlos, o para digamos, trabajar las fórmulas y demás que se utilizan en el marco de la visualización de datos, que es la función de laboral que estamos revisando. ¿Listo? Entonces, estos son los criterios generales que se revisan que un trabajador pueda hacer bien, o en los que se forman al trabajador pues, en el momento que se estén manejando, ¿cierto? Esos son los generales. Entonces, ahora vamos a ver, entonces, ¿qué hemos trabajado? Vemos que las funciones laborales documentadas, estas normas de competencia laboral, tienen dos actividades clave. No se te está escuchando, Andrés. Bueno, creo que ya volví. Ya. No sé qué pasó ahí, pero bueno. Entonces, está hablando ya de los conocimientos. Esos conocimientos se categorizan y se identifican luego, obviamente, de la conversación que tuvimos con ustedes en otras reuniones pasadas para poder llegar a este documento. Y nos decían, obviamente, muchas cosas que se hacían. Obviamente, también los dedujimos de todos los indicadores y criterios de desempeño pues, que elaboramos en la primera parte, incluso en los criterios generales. Y llegamos a 5 categorías de conocimiento, ¿cierto? Que el trabajador debe saber o debe conocer de gestión y depuración de datos, debe saber de estándares y gobernanza de datos, debe saber de visualización y diseños de tablero de control, de optimización y rendimiento de datos y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces los categorizamos en esos 5 ítems y con eso pues cumplimos con esos conocimientos esenciales que debe saber el trabajador. Luego hay otra parte que tiene este documento que se llaman las evidencias requeridas. Tenemos unas evidencias de desempeño directo, que son las que aparecen acá en esta parte. Y son las evidencias, digamos, que va mostrando el trabajador a medida que va avanzando con el quehacer de esta función laboral. Entonces, al final debe hacer una buena limpieza de datos que tiene que ver con los indicadores 1.1, 1.2 y 1.3 y con los generales A1 y B1, ¿cierto? Entonces, esas evidencias se materializan luego de cumplir con varios de los criterios de desempeño específico que veíamos en la parte de arriba. También debe hacer una buena estructuración de formatos de datos, una buena validación de calidad de datos, una buena creación de tablero de control, una optimización de los componentes de visualización y un monitoreo del desempeño del panel de datos, ¿sí? Entonces ustedes ven ahí como paso a paso todo lo que debe hacer un trabajador para poder cumplir con la visualización de datos. Y hay dos, digamos, productos, evidencias de desempeño de productos, que son un conjunto de datos estandarizados, ¿cierto? Toda una matriz de datos, de data que se pueda, digamos, trabajar para poder visualizar la información que se requiere y obviamente el tablero de control ya interactivo que se pone a funcionar. Y dos principales conocimientos dentro de los que teníamos anteriormente, que son los estándares y gobernanza de datos y la optimización del rendimiento de datos. Entonces, estos son conocimientos que, digamos, que se prevé que el trabajador debe conocer para poder hacer la función laboral, que a veces no se demuestran tan claramente en el ejercicio de la función laboral, pero que son necesarios para poder trabajar en la función, o que un trabajador pueda estar en analítica de datos, y a veces pues no se percibe que los conozcan, entonces por eso se colocan acá aparte para ver cómo se preguntan, por ejemplo, en un momento de una evaluación más directamente o en una formación se hace énfasis en eso. Listo. Luego tenemos las personas que estuvieron en diferentes reuniones con nosotros, que son las que aparecen acá al final, y luego acá van a aparecer personas como ustedes que están en estas reuniones de validación, también obviamente como validadores. Por eso es importante que nos registren en el formulario de asistencia, porque la idea es que sus datos van a aparecer acá
que estuvieron en esta reunión de validación, digamos, y que les socializamos este tipo de documentos para que quedara ya, digamos, con las fases que requiere formalmente en la metodología del SENA para que quede publicado y aprobado definitivamente. ¿Listo? Entonces, no sé si alguna duda está ahí, sino para pasar a la siguiente competencia. Todo muy claro, todo mal, todo regular. Listo, entonces seguimos con la siguiente, la 37. Entonces, esta que tenemos acá. Estaba abierta, listo. Entonces, la otra función es la de preparar datos. Tiene que ver con lo que venimos hablando, que es, entonces, como ven, así como la de visualizar datos, también la de preparar datos es una función laboral de una persona que trabaja en analítica. Entonces, por eso también la documentamos, esta función laboral, que tiene también la metodología SENA, o sea, cumple con un verbo, nosotros pensamos muy bien este verbo, también este objeto, o sea, realmente este verbo pues indica la función, lo que realmente el trabajador hace, eso lo validamos y lo trabajamos muchísimo dentro de SENA para que quede el mejor verbo posible, que sea observable, alcanzable y medible. También a esta parte del nombre de la función final que dejamos, lo llamamos el objeto sujeto de las acciones. Entonces estamos hablando acá de datos de analítica. Y acá al final también colocamos dos condiciones, en este caso, dos condiciones con las cuales podemos valorar o evaluar a un trabajador que ejecuta esa función laboral como estándar de calidad. Entonces, en ese sentido, nosotros colocamos estas dos técnicas de optimización y tipo de plataforma, ¿cierto? Que es con las cuales se puede valorar que una persona preparó correctamente los datos de analítica. Listo. Entonces ahora vamos a bajar rápidamente a ver lo mismo que mencionamos ahora como el corazón de esa documentación de la función laboral. En este caso, para poder preparar unos datos, ahí dice que primero hay que transformar unos datos y en segundo lugar estructurarlos, ¿sí? Entonces, voy a dejar acá un segundo esta parte para que ustedes lo puedan leer y ya continuamos. No se ve. Ahora sí. Sí, ahora sí. Listo. Entonces, lo mismo que les contaba ahora, en esta función laboral tenemos dos actividades clave. En este caso tenemos una que es transformar los datos y otra estructurar los datos. Entonces, recordemos que toda esta documentación e información a detalle, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la función laboral, este nombre, ¿cierto? Que lo identificamos del cargo como tal que realizan las personas de analítica de datos, y luego de aplicar la metodología SENA, que consiste en indagar, preguntar a expertos como ustedes o trabajadores del sector el cómo se hace esa función, y llegamos a parametrizarla de la siguiente manera. Una, en tener dos actividades clave. Entonces, la primera, transformar datos. La segunda, estructurar los datos. Entonces, que para preparar los datos, que es la función laboral, pues, hay que transformarlo. Y que para eso hay que hacer una conexión a una base de datos, relacionarles, parametrizar las consultas, hacer una redacción del código de interfaz de la herramienta, verificar los datos extraídos, hacer un ajuste de factores de carga de datos. Bueno, acá hay una palabra por corregir. Toca dejarlo ahí pendiente para el proceso. Listo.
también hace parte de esta parte poder corregir este tipo de situaciones, ¿no? Lo que esté mal escrito, lo que se pueda mejorar y eso. Por ejemplo, acá hay otro espacio, lo vamos corrigiendo para que ya la versión final salga de la mejor manera posible. Entonces, hay un ajuste de factores, una inserción de datos transformados, una comprobación de conflictos lógicos, una comprobación de versiones de conjuntos de datos, una definición de alertas y reportes. Esto tiene que ver con todas estas acciones que se realizan para preparar los datos, ¿cierto? Para preparar los datos, ya sea en un entorno de analítica, en un entorno de nube, o un entorno donde los datos pues queden correctamente trabajados. Son datos masivos, obviamente, que requieren pues todo este trabajo alrededor de la data. Listo, y la segunda actividad es estructurar datos, que tiene que ver con determinación de tablas principales de atributos, definiciones de claves primarias, la división de datos, la creación de índices de compuestos, la definición de reglas de particionamiento, la modificación de consultas y filtros, la determinación de cuellos de botella, la medición de uso de recursos, la utilización de herramientas de prueba de carga. Entonces, esto tiene que ver con todas estas acciones que hacemos para estructurar unos datos que estén preparados para todo lo que tiene que ver la analítica. Y obviamente esta segunda actividad habla pues de las tablas, de las claves primarias. Por ejemplo, hay técnicas como la división de datos en diferentes tablas para poder tener un mejor manejo y analítica y utilizar de mejor manera los recursos. Entonces, de eso es esta siguiente parte. Entonces, no sé si aquí hay algún comentario que nos puedan decir. No, todo bien, hasta el momento, ¿no? Gracias, Mónica. Listo. Entonces, bueno, esto es el corazón acá de esta función laboral, que hay que hacer dos actividades clave con esta serie de indicadores, de transformar datos y de estructurar los datos. Ahora venimos a esta parte que llamamos los criterios de desempeño general, que son también una serie de acciones que son más transversales en diferentes temas y que están asociados a riesgos que puede tener el trabajador para ejecutar la función laboral en el marco de diferentes áreas. Por ejemplo, acá un riesgo general también tiene el tema de copias de seguridad. Obviamente cuando estamos trabajando con data es importante tener unas copias por si en algún momento hicimos alguna acción que digamos, originó una pérdida de datos o cambio de datos, digamos, de los que estamos trabajando. Entonces, por eso tenemos nuestras copias. También, digamos, en estos trabajos que son más en computador, de escritorio de oficina, todo el tema de manejo de posturas corporales y también la confidencialidad de la información de la data y la información, es que el trabajador pueda hacer las acciones necesarias para mantener una buena confidencialidad y seguridad. Y, por último, el uso de herramientas para la auditoría de datos y métodos de preparación. Entonces, estos son los criterios de desempeño general, ¿cierto? Esos indicadores generales que debe cumplir el trabajador, hacerlos muy bien para que se diga que se ejecutó toda la función laboral con estándares de calidad. Y luego los conocimientos que parametrizamos luego de todas estas acciones que realiza el trabajador para hacer esta función laboral. Lo que parametrizamos fue configuración de base de datos. Entonces, el trabajador debe conocer para ejecutar muy bien esta función laboral. Saber configuración de datos, ¿sí? Configuración de datos, protocolo de consultas, estamos hablando mucho de tablas, ¿cierto? De consultas, también de saber de lenguajes de programación, al menos lo básico, por los temas de que las consultas pues se hace al final en un lenguaje, de saber de datos, de tipo de archivos, también de optimización y rendimiento. Por ejemplo, ahí veíamos que en el marco de la función hay unas ciertas técnicas como el uso de claves, el uso de diferentes tablas de particionar los datos para tener como una optimización y rendimiento en ese manejo de la data. Acá también lo vemos, particionamiento y modelado de datos, requerimientos de datos, ¿cierto? ¿Qué tanta data, cada cuánta data necesito, qué tipos de requerimientos, que la persona pueda hacer esos tipos de análisis y los temas que tienen que ver también con seguridad y salud en el trabajo, que los veíamos que es un criterio pues transversal. Los temas de ergonomía, el trabajo bajo presión, también veíamos mucho que los trabajadores de estas áreas tienen bastante trabajo bajo presión
y riesgos psicosociales, digamos, y carga de trabajo orientados a los trabajos en tecnología. Entonces también los dejamos ahí, que fue algo que repetidas veces se mencionó. Entonces luego tenemos, entonces estos eran los conocimientos esenciales que parametrizamos que debe conocer el trabajador para ejecutar esta función laboral. Luego una serie de evidencias que se van viendo que el trabajador cumple o a una vez va ejecutando la función laboral. Por ejemplo, hace una buena extracción de datos que va asociado a los indicadores 1, 2 y 1, 3. Hace una buena carga de datos que van asociados a los indicadores 1, 4, 1, 5 y 1, 6. Y una buena validación de la calidad de datos, que son los criterios de desempeño 1, 7, 1, 8 y 1, 9, que eran los que veíamos acá atrás, solo que estos van asociados a estos numerales que tenemos acá consecutivos en esta parte de la columna. Entonces, a su vez van asociados a estas evidencias, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado como evidencia luego de ejecutar bien esos criterios de desempeño específico que es lo que tenemos arriba? Entonces tenemos una extracción de datos, un cargue de datos, una validación de calidad de datos, una parametrización de información y una optimización de datos y la verificación de acceso a tablas de datos, ¿sí? Y el producto de esta función laboral es una base de datos depurada y transformada, ¿cierto? Porque estamos hablando de esa preparación de datos. Los dos conocimientos que se requiere que tengan mayor profundización y que se pregunten tal vez directamente al trabajador y que a veces no es suficiente con la evidencia de conocerlo al hacer la actividad, sino también unas preguntas más directas en el momento de evaluar, es que conozca sobre el protocolo de consultas y de optimización de rendimiento. Entonces, con esto terminamos también esta segunda función laboral. Y finalmente, pues acá tenemos personas que nos han ayudado también en tener toda la información para documentar esta función laboral de preparar los datos. Una persona SENA, que es Víctor Daniel, que es la primera que aparece acá arriba, pero también otras personas del sector que, pues de acuerdo a sus cargos y roles en la empresa, nos han contado pues cómo hacen este trabajo en sus empresas y por ende están acá relacionados. Y pues ustedes quedarán acá al final, pues luego de esta reunión y estos ya son datos SENA al final. Entonces, obviamente, pues en los correos está pues todos sus detalles de estos PDFs. Igual los y las invitamos para el día de mañana, que vamos a socializar otras dos funciones laborales. Hoy vimos estas dos primeras que están acá. Gracias, obviamente, por sus comentarios. Y mañana vamos a socializar y ver estas dos siguientes. La idea es que ya pasado mañana vamos a ver las dos últimas de este cargo que tiene que ver con analítica de datos y luego vamos a arrancar con la reunión que tiene que ver con desarrollo de software. Estas otras funciones laborales que tienen que ver con desarrollo de software. Entonces la invitación es para mañana, a esta misma hora, de 2:30 a 3:30, para estar en la socialización de estas dos siguientes. Entonces, muchas gracias a todos y todas. Espero que les haya gustado estos documentos que estamos preparando para el sector y que van a ser pues como base de la formación en el país sobre estos temas desde el SENA. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Una pregunta, ¿ustedes nos envían esto para mirarlo otra vez o ya así? No, los volvemos a enviar, claro. En cada convocatoria enviamos el link, Bueno. todos los que miramos en la semana y demás. No hay ningún problema. Perfecto. Muchas gracias. Muy amables. No, ustedes, la idea es que tengan toda la información. Buenas Feliz tardes. Gracias, Reina. Gracias también a Juliana, Luis Felipe, que nos saludaron acá por el chat, Germán. No olviden registrar su asistencia, que es importante para nosotros, y nos vemos el día de mañana. Feliz tarde. Gracias, hasta luego. Gracias.